¿Cómo aprender ajedrez desde cero? En esta clase te voy a enseñar cómo puedes aprender ajedrez desde cero. En este caso tenemos un tablero de 64 casillas. 64 casillas. Cada bando tiene 8 en cada fila y 8 acá abajo. Serían 16 piezas. Igual el bando contrario, que son las negras, serían 16, ajustamos 32 piezas en total. En este caso vamos a ver el movimiento de los peones, cómo se mueven los peones. Todos los de la primera fila, supongamos que esta es una guerra. Se supone que es una guerra y hay que atrapar al rey que quede sin movimientos. Y el primero que lo haga es el que gana. Bien, en este caso vamos a aprender cómo mover los peones. Todos los de la segunda fila, esta fila se llaman peones, igual del contrario, peones. ¿Cómo se pueden mover? Al principio de la partida tenemos dos opciones. Normalmente puedes mover cualquier peón, el que tú quieras, ya sea empezando acá o en el medio. Empecemos por acá en el medio. Podemos, acá muestra el ordenador, la plataforma de chess.com, que se pueden mover dos, dos pasos. En este caso sería acá o acá. Empezando, vamos a moverlo dos piezas. Igual, ahora le toca turno al contrario. Puede hacer lo mismo y también podemos moverlo de casilla en casilla. En este caso, pues, vamos a mover otro peón. Si queremos, lo podemos mover dos piezas o una. Vamos a mover una vez. Este lo vamos a mover dos casillas. Podemos avanzar. Una vez que hemos movido un peón, ya sea dos casillas o una, solo podemos avanzar de casilla en casilla. Este lo movemos dos casillas, solo podemos avanzar una casilla. Igual de este lado, dos casillas, podemos avanzar acá una, y acá ya no hay movimientos. Ya el peón eh, toca turno de negras, entonces el peón ya no puede avanzar porque está bloqueado por nuestro peón de casillas blancas. Entonces ya no se puede saltar, no podemos venir acá. Simplemente no podemos avanzar. No podemos avanzar este peón. Seguimos con otro. Toca turno de negras. Avanzamos acá, dos casillas, una casilla, una. Y recordemos que después de haber movido ya sea dos casillas o una casilla, solo podemos avanzar de casilla en casilla. Y así. Y bien, empezando a aprender ajedrez, primera clase de ajedrez, este es el movimiento de los peones, de todos los peones. Ahora bien, ¿cómo capturar? ¿Cómo se captura de peón? Lo vamos a aprender en esta misma clase, cómo capturar de peón. Ok, si no podemos avanzar hasta acá o avanzar, ¿eh? Tenemos otra opción que es la captura. ¿Cómo se captura? En este caso no se captura así hasta encima, sino que se va a capturar en diagonal, ya sea acá o acá y así, en diagonal. Los peones capturan en diagonal. Claro, siempre que haya otra pieza a un lado de él. En este caso, y solo una casilla. No podemos decir porque aquí está una pieza, pues vamos a capturar acá. No se puede. Siempre que esté a un costado. En este caso toca turno de blancas. Acá podemos capturar.
hay una pieza aquí, entonces el peón blanco puede capturar acá. No puede avanzar porque está bloqueado, pero sí puede capturar ya que hay una pieza acá. Si no hay una pieza acá, no puede moverse a un lado. No se puede, no se puede. Entonces vamos a capturar y ya podemos seguir avanzando. Y de igual manera toca turno de negras. En turno de negras acá podemos capturar también. Podemos capturar acá o avanzar. Acá tenemos dos opciones, capturar o avanzar. No es obligatorio capturar en ajedrez. No, podemos avanzar o capturar, la que nosotros queramos. Y vemos que si capturamos, el oponente tiene la opción de volver a capturar también o avanzar. Entonces vamos a capturar, ya que eso estamos mostrando ahorita. ¿Podemos avanzar? Sí. ¿Podemos movernos para acá? No. Para avanzar solo podemos ir hacia el frente, en vertical. Para capturar es a los costados. En este caso solo hay una pieza acá, entonces la podemos capturar o avanzar. Vamos a avanzar. Exacto. Podríamos avanzar dos casillas o una. En este caso avanzamos una. Toca turno de negras. Acá podemos avanzar. El mismo ordenador de la plataforma chess.com muestra que al dar clic en el peón, muestra que podemos capturar o avanzar. Vamos a capturar. Exacto. Tenemos turno de negras. Si avanzamos una vez, nos capturan. Capturamos de peón. Entonces, si avanzamos dos veces, ya nos quitamos de esa línea enemiga. Entonces podemos avanzar. Toca turno de negras. Aquí podemos capturar. Estamos viendo que tenemos un peón a un costado o podemos avanzar. ¿Qué hacemos? Capturamos. Toca turno de negras. Se puede avanzar o se puede capturar, ya que está a un costado una pieza rival. Entonces podemos capturar. Y este es el movimiento de los peones en ajedrez en la primera clase.